Lucas, capítulo 10, versículo 25 en adelante. El buen samaritano. Dice así la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El tema de hoy es impacto al corazón. Señor de la gloria, en el nombre de Jesús, te adoramos en este día, te glorificamos, te exaltamos. Todo lo que estamos haciendo es para la gloria de tu nombre y realmente deseamos que te agrade de lo que estamos haciendo. Mi Padre, queremos que tú sigas ocupando tu lugar, el lugar que te pertenece a ti en este centro de adoración donde tus santos estamos congregados en tu nombre. Queremos entregar este tiempo en tus manos para que tú nos ministres a través de tu Espíritu Santo, a través de la palabra impartida en este día. Toca nuestros corazones. En el nombre de Jesús, muera yo, para que tú, oh Dios, aparezca con toda tu magnitud y hagas lo que tienes pensado hacer en este día. No queremos limitarte, no queremos, Señor, ser obstáculo para tu operar en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, muchas gracias. Aquí la Biblia nos habla de un intérprete de la ley. Yo le voy a pedir que escuche con atención para que usted entienda cuál es el corazón del mensaje del día de hoy. Dios puso esta palabra en mi corazón y sin duda Dios va a impactar nuestros corazones a través de esta palabra en este día. Aquí la Biblia dice que un intérprete de la ley se levantó para probarle a Jesús. ¿Quién era un intérprete de la ley? Era un escriba. Los escribas estaban muy ligados a los fariseos, muy alineados a los fariseos. Es decir, eran religiosos de la época que se dedicaban a estudiar, a meditar especialmente en la palabra de Dios, en la ley de Moisés. Jesucristo lo trató con dureza
a estos escribas o intérpretes de la ley, diciéndole que ellos estudiaban la ley, enseñaban la ley, pero no lo ponían por práctica, tratándole duro como hipócritas que enseñaban, pero que no hacían lo que enseñaban, que estudiaban, pero no ponían por obra lo que estudiaban. Esos eran los escribas religiosos que vino aquí con su conocimiento a querer probar la sabiduría que había en Jesús. Por eso él no estaba interesado en aprender de Jesús, sino que él quería tentarle, quería probarlo, a ver hasta dónde era el conocimiento de Jesús, porque vaya soberbia, este escriba pensaba él que tal vez él tenía más conocimiento que Jesucristo. Por eso le pregunta para probarle: maestro, ¿qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? Como él era, como el escriba, intérprete de la ley, era conocedor de la palabra, conocedor de la ley, le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Tú sabes la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué dices tú? El intérprete le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo le dice: bravo, excelente. Hace eso, hace lo que dijiste y vivirás. Pero no conforme con eso, este intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, porque ustedes saben que los religiosos eran fieles en sus diezmos, eran fieles en sus ofrendas, oraban, ayunaban. Pero además de eso, se destacaban en ayudar a su prójimo, a los judíos igual que ellos. Le gustaba hacer ofrendas dadivosas a las personas que estaban necesitando de ellos, del favor de ellos. Judíos para otros judíos. Ellos ayudaban a sus hermanos y se destacaban en ese asunto. Entonces él, queriendo justificarse a sí mismo, le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Pensando que Jesucristo le diría: es lo que tú haces, tu prójimo es esa persona que tú ayudas. ¿Te acordás de que ayudaste ayer? Bueno, ese es tu prójimo. Entonces estás listo. Pero Jesucristo aquí le sale con una parábola y que impacta y golpea su corazón, porque el corazón de la parábola, del relato de Jesús, ¿cuál es? Un samaritano. El centro del relato a partir de ahora pasa a ser un samaritano. Entre judíos y samaritanos no se querían entre sí. Ni los samaritanos querían a los judíos, ni los judíos tampoco querían a los samaritanos. Por eso en Juan 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, Jesús le dice: dame agua de beber. La mujer le dice: ¿Cómo tú me pides a mí agua, siendo tú judío y yo mujer samaritana? Y ahí clara, porque entre judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Para que usted entienda de dónde viene esto, vamos a hacer un poco de historia bíblica. Para que usted pueda entender el corazón del mensaje y qué es lo que le está diciendo Jesús a estos intérpretes, escribas y religiosos de esta época. Con esta parábola, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Y por qué esta parábola impactó fuertemente su corazón
y va a impactar tu corazón y el mío también. Y nos va a estremecer en nuestra religiosidad. Va a ministrar nuestro corazón. Va a revelar ciertos aspectos de nuestras vidas. Por eso esta palabra es una palabra tremenda de Jesús, que le hizo temblar a los oyentes originales. Vamos para atrás, para que usted entienda mejor el mensaje. Después de Samuel, un líder excepcional del Antiguo Testamento que fue juez, sacerdote, profeta. Después de la muerte de Samuel, los hijos no siguieron el camino de sus padres. Entonces Israel pide un rey. Hasta ese momento Israel no tenía rey. Israel estaba compuesta por 12 tribus. No tenían rey porque el único rey que gobernaba sobre todo Israel era Dios, el rey de Israel. Pero ellos pidieron rey. Dios no estaba de acuerdo, pero Dios le escuchó y le puso un rey sobre Israel, que fue Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, pero desobedeció a Dios. No le hizo caso a Dios. Entonces Dios levanta otro mejor que él, según está escrito en la Biblia, y lo puso por rey a David. David fue un rey excepcional dentro del pueblo de Israel que conquistó muchas tierras, peleó muchas batallas y fue un hombre de Dios. Después de David, asume el reino Salomón, el hombre más sabio de la historia después de Jesús. Un hombre con una inmensa sabiduría. Salomón fue el último rey de Israel, trate de entenderme. Fue el último rey de Israel que fue rey sobre las 12 tribus de Israel. Israel estaba compuesta por 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. El último rey que gobernó sobre las 12 tribus fue Salomón, hijo de David. Cuando Salomón muere, asume el trono Roboam, hijo de Salomón, nieto de David. Cuando recién asume el reinado Roboam, pide consejos acerca de un petitorio que Israel le hizo. Israel, una parte de Israel, la otra parte del río, le hizo un petitorio a Roboam para que no le cobre tantos impuestos como le hizo su padre Salomón. Entonces le consulta a los ancianos que fueron parte del consejo de Salomón, su padre, y los ancianos le dicen: escuchale a Israel, hacele caso en su petición, Israel te va a seguir y te va a obedecer. Roboam, ¿qué hace? Va y le pregunta y le pide consejos, el mismo consejo, pero ahora a los jóvenes que eran amigos de él. Amigos, jóvenes. Y le dicen: Israel me hace un petitorio, ¿qué hago? Los jóvenes dicen: decirle que tu padre Salomón es un poroto, en el idioma nuestro, a lo que serás tú como rey. No siguió el consejo Roboam de los ancianos, siguió el consejo de sus amigos jóvenes. ¿Qué sucedió? El reino de Israel se partió en dos. El reino de Israel por un lado y el reino de Judá por el otro. Un poco de tribu por Israel, reino de Israel, y un poco de tribu, reino de Judá. En el reino de Judá, de quien desciende Jesús, reino de Judá, Jesús es el león de la tribu de Judá. Judá quedó reinando Roboam. De este lado, Israel designa un nuevo rey sobre ellos. Les designa a Jeroboam. Jeroboam, ¿qué hace? Cuando asume el reinado del lado de Israel, para que ya ellos no necesiten cruzar el límite territorial y no necesiten ir hasta Jerusalén para adorar a Dios en el templo de Salomón, ¿qué hace? Al dividirse el trono, Israel adopta como su capital. Entonces, Jeroboam pone altares en Samaria. ¿Para qué?
para que los israelitas ya no necesiten ir hasta Jerusalén para adorar a Dios en el templo hecho por Salomón, sino que adoren en los altares hechos en Samaria. Entonces, Israel adoraba en Samaria y Judá adoraba en Jerusalén. Todo el tiempo de estos dos primeros reyes hubo guerra entre unos y otros. Guerra entre unos y otros, guerra entre unos y otros. Pasaron reyes acá, reyes acá, reyes acá, reyes acá. Pasaron los años. Algunos reyes entendían que eran todos descendientes de Abraham. Hicieron alianzas. Incluso en algunas oportunidades, eso está todo en Crónicas y en Reyes. Y usted lo puede leer si así lo desea, para que vea que el pastor no está hablando ninguna macana. En algunas ocasiones, ellos entendían que eran hermanos, eran hijos de Abraham, todos descendientes de Abraham, y se aliaban e iban a pelear contra otros ejércitos. En algunas oportunidades, peleaban y había guerras, tal es así que yo noté acá, por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 28, hubo guerra entre Israel y Judá. En ese capítulo 28, escuche, yo quiero que escuche para que usted entienda a dónde estoy yendo. En esa guerra, el reino de Israel mató a 120,000 soldados valientes de la tribu de Judá. Israel venció a Judá. Entre hermanos se mataban, pero mal. Este reino de Israel mató a 120,000 soldados valientes de Judá. En otras oportunidades, en otras guerras, porque fueron varias guerras que había entre sí, en algunas vencía Judá y en algunas vencía Israel. Esa es la historia que venía entre Samaria y Jerusalén. Estos mataron a muchos de estos y estos mataron a muchos de estos. Mataron muchos soldados. Los dos reinos, Israel y Judá, hicieron lo malo. Algunos reyes hacían lo bueno, usted va a ver en la Biblia, y algunos reyes hacían lo malo. Pero más mal de los reyes, ¿quién hizo? Israel. Si hacemos una comparación entre los reyes de Israel y los reyes de Judá, lo que más mal hicieron y lo que más desagradaron a la presencia de Dios fueron los reyes de Israel. Ellos hicieron lo malo, más mal que los reinos de Judá. Entonces la Biblia dice, en segundo libro de Reyes, capítulo 17, que Israel fue tomado cautivo por el reino de Asiria. ¿Sí? La capital de Israel era Samaria. Fue tomado por los asirios. Fueron derrotados, destruidos, y los del reino de Israel fueron llevados cautivos. Quedaron unos pocos ahí en Samaria. ¿Qué hizo el rey de Asiria? Mandó a otras naciones, por lo menos, si no recuerdo, 4 naciones, 5 tal vez, para que sean los nuevos habitantes de Samaria. ¿Me está siguiendo hasta yo, no? ¿O le estoy complicando la vida? ¿Sí? Entonces en Samaria ya no estaban los israelitas viviendo, sino que ahora ¿quién vivía? Diferentes naciones que el rey de Asiria mandó para que la habiten. Pero esa era tierra de promesa. Entonces, ¿qué hace Dios? Manda leones para que maten a los nuevos de Samaria. Aparecieron leones y comenzaron a matar a los nuevos que estaban habitando la tierra de la promesa, Israel. Entonces el rey de Asiria, ¿qué hace? Dice, manden un sacerdote de la cautividad, el que está cautivo, un sacerdote, venga a Israel y enséñenles a los nuevos habitantes la ley de Dios, para que Dios se agrade un poco y no mande más leones para que siga matando gente. Entonces vino un sacerdote y comenzó a instruir acerca de la ley de Dios a los nuevos habitantes de Israel. ¿Qué sucedió? Estas naciones paganas tenían varios dioses y además de eso ahora tenían un nuevo Dios. ¿Quién era? Jehová, el Dios de Israel. Tenían un Dios, 2 dioses, 3 dioses y para colmo otro Dios y que era Jehová
Dios de Israel. No era el Dios para ellos, sino que era uno de los tantos dioses que los nuevos habitantes de Israel tenían. Ahí se mezclaron, quedaron algunos pocos israelitas, pero del reino de Israel se mezclaron. A ver, ya no había israelitas puros, sino que era una mezcolanza de naciones, de lenguas, de religiones. Entonces Israel ya no era una nación pura, no era un linaje puro de Abraham, sino que se desintegraron, pasando a ser una nueva nación, que no tenían ya prácticamente nada que ver con Israel, pueblo de Dios. Pero Judá todavía seguía permaneciendo como reino. Por muchos años más ellos permanecieron siendo el reino de Judá, por hijos de David, descendientes de David que seguían reinando sobre Judá. Pero también hicieron lo malo. No escucharon a la voz de Dios. Uno de los profetas que estaba, cuando Judá fue tomado cautivo también después, el profeta Jeremías, que les advirtió, que le habló de parte de Dios, pero ni el rey de Judá, ni Judá quiso escucharlo. Entonces se aparece en escena Nabucodonosor, que toma ahora también a Judá, destruye el templo, destruye la casa del rey, destruye los muros, le prende fuego a todos. Quedan pobres solamente, judíos pobres ahí en Jerusalén, y todos los príncipes, sacerdotes, gente de clase social alta, media, podemos decir, fueron llevados cautivos a Babilonia. Quedaron algunos judíos acá. Pero conforme a la profecía de Jeremías, 70 años después Dios despierta el espíritu de Ciro, rey de Persia, y que ordena que todos los judíos que estaban en la cautividad vuelvan otra vez a Jerusalén. 70 años después, entonces, hay un edicto, no le quiero ser tan largo, pero le dice, pidan ofrenda, le da plata, le devuelven los tesoros que Nabucodonosor llevó del templo, vuelven con ofrenda, vuelven con los tesoros que sacaron de la casa de Dios, vuelven un montón de judíos, después siguen llegando porque tenían libertad para regresar otra vez aquí al reino de Judá. En el tiempo de Esdras se dan cuenta que se contaminaron algunos de ellos y ya no había linaje puro. Pero hicieron eso hablé yo la vez pasada, el domingo anterior. Hicieron un compromiso delante de Dios, un pacto de Dios, y tiraron fuera a las mujeres extranjeras y a los hijos de mujeres extranjeras para quedarse el linaje. ¿Por qué? Porque del linaje de Judá descendía Jesús. Jesús no podía descender de una egipcia, de un sirio, ni de un asirio, ni de nada por el estilo. Jesucristo debía descender de Abraham, de David y de toda su descendencia. Por eso es que el reino de Israel perdió su linaje, pero Judá se mantuvo firme en el linaje ¿hasta cuándo? Hasta cuando nace Jesús. Dios providenció que el reino de Judá sobreviva, y para que Jesús descienda de un linaje santo, de un linaje puro, descendiente directo de Abraham y de David. Entonces, allí los judíos, que eran puros, por decirlo así, descendientes de Abraham, natos de sangre, no lo querían a los samaritanos. ¿Por qué? Porque ya eran naciones paganas, ya no eran judíos, ya no eran puros. Y esto tampoco le querían a estos. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, entre sus antepasados, estos mataron a miles de estos y estos mataron a miles de estos. Entonces, en la cultura de ellos ya estaba esa guerra, esa bronca, ese odio. Nacía un judío y junto con el judío nacía el odio que tenía sobre ellos. Nacía acá un samaritano y el samaritano tenía odio. Nacía junto con el samaritano, ya nacía el odio hacia los judíos. Y había desde muy lejanas generaciones, desde su antepasado, mucho odio entre unos y otros. Mucho odio, mucha muerte entre unos y otros. No se podía ni ver. Es decir, incluso, para ir un poquito más, la provincia de Galilea era judía, estaban los judíos. Samaria estaba en el medio y Judea, donde estaba Jerusalén, estaba acá abajo. Los judíos, ¿qué hacían? Para ir de Judea hasta Galilea, tenían que pasar por Samaria, que estaba en el medio. No, los judíos no querían ni pasar por Samaria. ¿Qué hacían? Daban la vuelta, pasaban el Jordán y se iban para arriba. Daban toda la vuelta para ir hasta Galilea, donde nació Jesús. A la vuelta lo mismo. ¿Por qué?
porque no querían pasar por Samaria. Jesús sí pasó por Samaria. En Juan 4 dice, Jesús le era necesario pasar por Samaria. Jesús rompía todas las reglas, señores, todas las culturas. Jesús rompía todas las reglas, todas las culturas, todas las religiones. Jesucristo estaba sobre todas esas cosas. Por eso Él pasó por Samaria y por eso Jesucristo se puso a hablar con una mujer samaritana que todavía era peor. Entonces ya venía de antes. Por eso acá usted va a entender mejor qué es lo que le está diciendo Jesús a este judío intérprete de la ley. Cuando el intérprete le dice, el religioso le dice, ¿quién es mi prójimo? Se esperaba que le diga, judío, la ayuda que tú le haces a tu hermano judío, ese es tu prójimo. El judío que es como vos y que tú estás ayudando siempre, ese es tu prójimo. Pero Jesús le sale con una bomba. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jerusalén. Hombre, un judío, otras traducciones modernas dicen judío. Un hombre judío descendía de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole moribundo, casi muerto. ¿Qué aconteció con ese judío? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Estos religiosos tampoco le querían a los sacerdotes. ¿Los sacerdotes quién eran? Los descendientes de Aarón, hermano de Moisés, que Dios estableció para que los sacerdotes ministraran en las cosas santas, santísimas de Dios. Ellos no le querían a los sacerdotes, descendientes de Aarón, establecidos para trabajar en las cosas santísimas dentro del templo. Pero Jesucristo dice, pasó un levita, miró al herido, pasó de largo. Pasó de largo. Los religiosos dijeron, no se podía esperar otra cosa de estos religiosos sacerdotes. Entonces el fariseo y los religiosos, vamos todavía. Dice Jesús, aconteció asimismo que un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Los levitas quieren ayudantes de los sacerdotes para hacer trabajos menores dentro del templo, la casa de Dios. Dice Jesús, pasó ese levita ayudante en el templo, le miró al herido, pasó de largo. Entonces dijo, no se podía esperar otra cosa del levita. Ahora va a venir un fariseo. El sacerdote pasó de largo, el levita pasó de largo, y ahora dice, él pensaba para sí mismo, ¿quién va a venir? ¿Quién es que hacía ayuda al prójimo, a los otros judíos? Eran los fariseos. Y él pensó dentro de sí, ahora viene el fariseo que le curó las heridas, le ayudó, le levantó. Pero Jesucristo dice, pero un samaritano que iba de camino, un samaritano. Y los oyentes quedaron, ¿samaritano? Usted se acuerda que había guerra entre ellos, ¿no? ¡Samaritano! Fíjese que tenía tanto asco, con perdón de la palabra, pero es la verdad, tanto asco le tenían los judíos a los samaritanos, que cuando Jesús le pregunta más adelante, ¿quién tú crees que fue de los tres, quién fue el prójimo de ese que cayó en manos de ladrones? ¿Qué tendría que contestar el religioso? Es samaritano. Pero le dijo así, ni siquiera quería mencionar la palabra samaritano, por eso dice, el que hizo uso de misericordia. Un samaritano vino, le curó, le hizo primeros auxilios, le puso en su medio de transporte, lo llevó a un alojamiento,
curó de ahí, lo ayudó. El versículo 35. Otro día al partir. Algunos dicen al otro día, pero aquí no dice al otro día. Versículo 35 dice, otro día al partir. Puede ser que estuvo con él cuidándolo porque estaba medio muerto. Le ayudó hasta que vio que estuvo más o menos bien. Pudo haber sido el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Otro día, al partir sacó 2 denarios. Un denario correspondía a un día de trabajo de 12 horas. Un trabajador que trabajaba 12 horas al día se ganaba como sueldo un denario. Él le dejó 2 denarios, es decir, 2 días de trabajos, y le dijo al encargado del alojamiento, cuídamelo por favor a este judío. Cuando vuelva, si gastó de más, yo te voy a pagar todo lo que él gastó. Entonces ahí le pregunta a Jesús, ¿quién de estos 3 usted cree que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley dice, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dice, andate tú y haz lo mismo. Andá y imitá a lo que hizo ese samaritano. Seguí ese buen ejemplo que te dejó esta parábola. Seguí ese buen ejemplo que hizo el samaritano, que siendo el judío enemigo de él, le curó, le ayudó, le transportó y dio plata por él. Le dice, andá y hacé lo mismo. Alan, por favor. ¿Están entendiendo el mensaje? Esto lo rompe con toda nuestra estructura religiosa. Nosotros gustamos de servir a la gente que amamos. Nos gusta servir a la gente que le tenemos en buena estima, en buena consideración. Pero ¿y los otros? Jesucristo dijo, amad a vuestros enemigos. Esto nos rompe todo, ¿eh? Rompe con toda nuestra religiosidad. Amad a vuestros enemigos. Aquel que le desea su mal. Jesucristo dijo, bendecid a los que les aborrecen. Le rompe todo. Piense por un momento usted. ¿Quién no pasó acá por alguien que le traicionó, alguien que le mintió, alguien que le engañó, alguien que le fue infiel, alguien que le pegó mal cuando usted hizo bien, le pagaron con mal? ¿Quién no vivió eso? Si yo tengo que preguntar, yo creo que todos levantarían la mano, algunos más, otros menos, pero todos pasamos por eso. A todos alguien nos lastimó el corazón, a todos alguien nos traicionó, a todos alguien nos hizo daño. Tal vez ahora mismo hay gente que te está haciendo daño y que está haciendo todo para verte infeliz, que está haciendo todo para verte destruido, que está haciendo todo para verte por el piso, que está haciendo todo para que no logres tus objetivos, que está haciendo todo para que no logres tus sueños. Te aborrece, te odia. Te pregunto algo, y esto ministra mi corazón, nos ministra a todos acá. Piensa en esa persona, piensa en una sola persona, no piense en 10, piensa en una, piensa en una. De todas esas personas que te mencioné, pensá en una. ¿Qué harías si tú sales de acá en el templo y te encuentras a esa persona tirada en el piso?
¿Qué haces? Está moribundo. Ya no puede ni pedir auxilio. Está moribundo. Ya no ni siquiera decir, ayúdame. No, nada. Está tirado. No se puede defender. No te puede gritar. No te puede decir nada. La pregunta es, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías a esa persona que te causó tanto daño? ¿Harías lo que dice este buen samaritano? ¿Lo tratarías con ese amor tan especial? ¿Pondría parte de tu dinero para él, para ella? Merece la muerte. Ese no merece seguir viviendo. Jesucristo nos enseñó eso. Sabe que hay muchas personas, no tengo tantos años de ministerio, pero tengo lo suficiente para tener algunas experiencias. Hay mucha gente que ha sido dañada. Hay mucha gente que tuvo una infancia difícil, una juventud difícil. Hay mucha gente. Pero si nosotros queremos hacerlo de Dios, si queremos cumplir con lo que Cristo le está diciendo aquí a este religioso, ve tú y haz lo mismo. Debemos despojarnos de todo pasado. ¿Por qué? Porque ya era incluso cosa del pasado. El odio que había entre ellos ya era cosa que ya venía con la cultura, venía con la religión. Pero si uno quiere despojarse de algunas cosas, como predicaba ayer Cristian, si queremos correr esa carrera, si queremos correr esa carrera y conquistar, debemos despojarnos de ese viejo pasado que nos lastima. Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, extendiéndome hacia lo que está delante. Uno no puede seguir en el pasado o no puede avanzar hacia adelante, no puede avanzar hacia un futuro si todavía sigue dando vuelta en el pasado. Si nosotros queremos obedecer a esta palabra que Cristo está diciendo, debemos romper con ciertas estructuras familiares, estructuras religiosas y hasta culturales, como en este caso. Debemos romper con todas esas cosas y vencer a todas esas con la fuerza del amor. Pablo enseñó, vence con el bien al mal. Vence con el bien al mal. Vence con el amor al odio. ¿Qué hacemos normalmente nosotros al odio? Le ponemos más odio. Al odio, más odio. Al odio, avanza. Pero la Biblia dice que fuerte como la muerte es el amor. El amor es el arma más poderosa que existe para vencer la maldad, para vencer el odio, para vencer las mentiras, los engaños, las traiciones. La fuerza
más grande que existe no es la religión, es el amor. Por eso vuelvo a decir, es lindo ayudar a la gente que uno quiere. Es lindo ayudar, usted siente el corazón lleno cuando ayuda a alguien que está pasando necesidad. A un amigo, a un familiar, a un vecino que usted tiene una buena referencia. La pregunta es, ¿qué hace por los otros? ¿O qué hace si lo tiene enfrente? ¿Qué hace si ahora le aparece acá enfrente? ¿Qué hace? Jesucristo le dijo al religioso, ve y haz lo mismo. Y esta es la palabra para la iglesia hoy. Ve y haz lo mismo. Ve y vence con el bien al mal. Ve y vence con el amor al odio. Solamente la gracia de Dios hará que tú puedas ejecutar lo que Dios está hablando a tu vida en el día de hoy. Póngase de pie, por favor. Quien habla también luchó con estos sentimientos. Le puedo asegurar que no es fácil, pero se puede. Si Dios le dijo, es porque se puede. Porque si no, Jesús no le hubiese dicho eso. ¿Sabe por qué Jesús le dijo eso? Porque se puede. Porque se puede, iglesia. Oro a Dios que Él saque todas las cosas que no están acorde a su voluntad. Que arranque el Espíritu Santo, ministre y saque todo odio, todo rencor, toda falta de perdón, todos malos sentimientos, todos malos pensamientos. Que arranque de nuestro corazón, nos limpie. Tengamos el corazón de Cristo. Yo también muchas veces quise reaccionar, muchas veces quise hablar, muchas veces quise actuar. No le está hablando un extraterrestre, no tengo ni nada acá, ni alas en mi espalda. Yo sé lo que es luchar con estas cosas. Y sé lo feo que es. Y sé lo feo que es. Tú no mereces vivir de esa manera. No. Debes perdonar y amar y estar dispuesto a hacer el bien. A los que te odian, a los que te aborrecen. Estoy viendo acá a hermana Rosita. ¿Te acuerdas el testimonio de ella? Le comento. Acá, levanta la mano, hermana Rosita, lo que no conoce, ¿no? Ahí está Rosita. Ella contó su testimonio. Le asesinaron a su hijo. Le mataron. Un arma blanca fue, hermana Rosita, ¿no? Cuchillo. Se arrastró.
desangrado, buscando ayuda. Hay que ver el zapato de esa madre, ¿eh? Me acuerdo porque me impactó el testimonio de mi mujer. Tuvo que viajar a Buenos Aires, pasó la 1001. Hasta que tuvo que estar frente a frente con el asesino de su hijo. Pasó el juicio, le condenaron al chico, ¿no? Le condenaron. ¿Qué es lo que le dijiste al asesino de tu hijo, Rosita? Le miró a la cara al asesino de su hijo y le dijo, para que ellos no escucharon, mi hijo y yo te perdonamos. ¿Qué hizo el muchacho? Se pegó en llanto. ¿Quién no tuvo acá a alguien que le hizo daño? Pero si Jesús lo dijo es porque se puede. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Sana tu corazón. Haz el bien. Haz el bien. No te canses de hacer el bien, dice Pablo. Y después dice, no nos cansemos de hacer el bien. Porque no todos te van a pagar con la misma moneda. Pero no nos cansemos de hacer el bien. Sobre todo en este tiempo que hay mucha maldad, iglesia. La maldad se va a multiplicar, está escrito. ¿Y nosotros nos vamos a enganchar con esa maldad? ¿Nosotros vamos a seguir la corriente del mundo? ¿Nosotros vamos a llenar de odio nuestro corazón? ¿Vamos a dejarnos arrastrar por la maldad que se va a multiplicar cada día más? Muchos se han cansado y han dejado de hacer el bien. Muchos se han cansado y han dejado de ir. Muchos se han cansado y han dejado de lado su ministerio. Muchos se han cansado y han dejado de lado su llamado. Muchos se han cansado y han dejado de hacer el bien. Pero Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer lo correcto. Es la traducción correcta, valga la redundancia. No nos cansemos de hacer lo correcto. Si otros no lo hacen, hacelo tú. Siga haciendo lo que es correcto, varón. Siga haciendo lo que es correcto, mujer. Siga haciendo lo que agrada a Dios. Siga amando porque eso es la voluntad de Dios. No cargues odio en tu corazón. No permita que tus propios familiares carguen odio en tu corazón. Porque en este caso eran los propios familiares los que se le encargaban de cargar odio en su corazón. Eran los familiares los que decían, vos tenés que odiar a los samaritanos, ¿eh? ¡Odiale! Ellos hicieron mucho daño a nuestra nación. Y por otro lado, los israelitas, cuando nacían, cuando empezaron a escuchar la primera palabra, odiale a esos judíos, desgraciados, mataron muchos de nosotros, odiale. Y a veces nuestras propias familias ponen odio en el corazón. Aquella familia no lo quieras, aquello no lo mires, a aquel no le saludes.